Ah, gracias Juan y Peter por esta invitación y todo el comité que organizó este taller de la predicación. Am, Como dijo Juan, soy Anthony Guillén y soy el director de Ministerios Étnicos y el misionero para Ministerios Latinos Hispanos de la Iglesia Episcopal como parte del equipo del obispo primado Michael Curry. Um, Soy México-americano de descendencia tejano, pero ahora vivo en California. Um, la predicación vi algunos de los videos de otros de los ponentes um, y anoche estuve cuando Nancy Frausto, que es una gran amiga mía, dio su presentación. Y yo sé que mucho de lo que se ha tratado este curso es sobre la práctica de cómo preparar y cómo desarrollar un sermón. Toda la preparación que uno tiene que hacer para poder predicar la palabra de Dios, para predicar un mensaje de esperanza, predicar las buenas nuevas. Y lo que yo quisiera compartir esta mañana o este día, yo creo que es tarde para muchos de ustedes, es sobre lo que es por decir, una vida de predicación o un periodo un proceso de aprendizaje sobre la predicación propia mía. Cómo he llegado a donde estoy hoy en día en términos de mi entendimiento y mi práctica de la predicación. Les voy a decir que desde muy joven yo sentí llamado al sacerdocio, al ministerio ordenado. Y yo sentía desde muy joven este llamado de servir, de ayudar, de estar en la iglesia. Yo imaginaba como acólito chico de que el trabajo del sacerdote era la liturgia, la Eucaristía y todas las cosas sacramentales y ese este tipo de trabajo. También consejería quizás. Um, y en mi adolescencia también yo seguí con esta idea. Me recuerdo una vez trabajando con jóvenes que un sacerdote nos estaba platicando de un bautismo que él había hecho recientemente y el gozo que él tenía en oficiar en este bautismo. Y nos dijo algo que a mí se me hizo medio raro. Me dijo que no había mejor gozo en el ministerio que bautizar a una persona. Y cuando él dijo eso, yo era laico en ese tiempo, a mí se me hizo medio raro. Dije, ¿cómo puede ser? Para mí, poder celebrar la Eucaristía sería lo máximo. No podía yo imaginar por qué él decía que el bautizo era la cosa lo más importante o lo que le daba más significado a su ministerio. Y en mi ministerio, por muchos años, mi ministerio era más enfocado en conocer gente, plantar iglesias. Yo planté 2 misiones en México y um, estuve en Guadalajara y estuve allí en los 80 cuando hubo el temblor que afectó mucho a la Ciudad de México y también Ciudad Guzmán en Jalisco. Y yo enfoqué mi ministerio en ayudar a estas personas. Y eso es lo que yo me sentía llamado, era ayudar, poder servir al pueblo de Dios.
con mi presencia, con los sacramentos, con la oración. Um, y y cuando regresé a los Estados Unidos y llegué a mi propia parroquia, el ministerio, en términos de los domingos, el ministerio estaba enfocado en la Eucaristía. Teníamos 3 Eucaristías cada domingo, a las 8 en inglés, a las 10 en inglés y a las 12 en español. Y mi enfoque era la liturgia y preparar para la liturgia y las estaciones litúrgicas. También me gustaba juntar a los miembros de la iglesia e imaginar cómo podemos decorar la iglesia para que se viera festivo o para que los adornos y todo lo que teníamos en la iglesia eh, afirmara esa estación del año litúrgico. Y también en la preparación de los libritos de los servicios que hacemos para cada estación, también mucho esfuerzo en la liturgia. Pero 3 cosas pasaron casi al mismo tiempo. Uno fue de que mi esposa, Guadalupe, que es mi mejor amiga y también mi mejor crítica. Ella, los domingos, después de misa, después de las 3 misas, salíamos muchas veces a comer, a pasar un poco de tiempo juntos. Y ella tenía la costumbre de mencionar mis sermones. Me criticaba, digo, uso la palabra buena, que esa crítica. Me comentaba sobre lo que ella, a veces me decía, mira, si yo había estado predicando, yo había mencionado esto, o yo había llevado a este punto. O me decía, yo siento que no te preparaste suficiente, eso me dolía, obviamente. Pero una vez me dijo, sabes, yo tengo un trabajo bastante pesado y los domingos yo vengo para ser nutrida. Y obviamente recibí la comunión me llena y es algo que yo cada semana estoy esperando el domingo para poder llegar a reconectarme con Dios y con la comunidad y recibir la comunión. Dijo, pero la otra parte, dijo, es la predicación. Dijo, yo llego hambrienta de ser instruida o sentir inspirada o sentir alimentada en alguna forma. Y este domingo yo salí de la misa completamente vacía. Yo me puse defensivo y no me gustó que yo me sentí muy atacado por sus palabras. Y entonces, espérenme un momentito. Amor. I'm sorry, es que tengo un grupo de personas aquí que están reunidos. Gracias. Ok, disculpen. Quizá no los escuchan, pero yo sí los escucho aquí. Llegó un grupo de personas y se estaban saludando. Bueno, pues yo me sentí lastimado por sus palabras, pero yo siempre cuando alguien me ofrece así un tipo de crítica, una evaluación, aun si no me gusta en el momento, eso se queda en mi mente, en mi cabeza. Y yo seguí repasando sus palabras que ella me había comentado. Y en ese tiempo, por casi todos los años que yo estuve en la parroquia, yo tenía una guía espiritual que yo veía cada mes. Entonces, me tocaba ir con mi guía espiritual y le mencioné esa conversación. Y me dijo él,
Never on Sunday. Le dije, ¿qué? Digo, nunca los domingos. Dije, ¿qué quieres decir? Dijo, dile a Guadalupe que no te haga críticas los domingos porque estás muy vulnerable. Dijo, si el lunes quiere comentar y darte sugerencias, está bien, dijo, pero dile que por favor no te haga esos comentarios los domingos. Entonces, lo pensé también y le comenté a Guadalupe, le dije, ¿sabes qué? De aquí adelante me gustaría que guardes sus comentarios hasta después de una semana cuando yo no sea tan vulnerable. Pero no dejó esas palabras de ella cuando me dijo que yo le había dejado vacía. Porque me puse a pensar, si mi esposa salió de la iglesia sintiéndose vacía o no alimentada, ¿cuántas otras personas salieron así? Entonces, el sentido de responsabilidad a la predicación me afectó bastante y tuve que reanalizar lo que yo hacía en el trabajo, especialmente en preparar para el domingo. Estoy hablando de los domingos. Obviamente el resto de la semana estaba lleno de muchas diferentes actividades y cosas, pero um, en... pero como digo, el, la, la, la preparación que yo hacía para las liturgias y todo eso comenzó a tomar segundo nivel de importancia y comencé a darle más importancia a mi preparación y estar pensando en qué es lo que iba a predicar el domingo. So, eso fue una cosa que sucedió. La segunda fue que por casualidad levanté un libro un día en la librería que se llamó The Preaching Life por Barbara Brown Taylor, La vida de predicación. Y yo comencé a leer ese libro y me retó, escuché a Barbara hablando de su propia peregrinación en términos de entendimiento, crecimiento sobre la predicación. Y eso me inspiró bastante. Y por casualidad, así como son las cosas de Dios, por casualidad, en ese mismo tiempo hubo un retiro sobre la predicación con Barbara Brown Taylor aquí en la diócesis de Los Ángeles. Entonces yo estaba en medio de leer su libro y me inscribí a ir a esa conferencia. Era un retiro, mejor dicho, era un retiro. Éramos como 15 personas, 10 a 15 personas. Era un grupito chiquito. Y estaba yo en presencia de Barbara Brown Taylor, sentado, estábamos las conversaciones estaban en una sala y nos sentábamos en los sillones o en el piso, alrededor de donde ella estaba sentada conversando con nosotros. Y tener esa experiencia fue un regalo de Dios. Y de nuevo, la escuché, me inspiró, estuve repasando mi ministerio y las cosas que yo había hecho en el pasado y fue una convicción tremenda, porque les voy a ser sincero, yo nunca le había dado importancia a la predicación en mi ministerio. Lo hacía porque era parte de lo que se hacía los domingos y era una obligación, pero yo nunca le había dado importancia a la preparación de la predicación. Eso fue la segunda cosa que pasó en ese tiempo. La tercera fue de que fui invitado a predicar en la catedral. En Los Ángeles no tenemos, en ese tiempo no había una catedral, teníamos un centro catedrático, creo que así se dice.
y había una capilla, una iglesia, y allí entre semana celebraban la Eucaristía cada domingo. Digo, cada día de la semana había Eucaristía a mediodía. Y entonces me invitaron a predicar para el Día de Todos Santos, porque ese era el nombre de la parroquia donde yo asistía, donde yo servía. Y fui a predicar ese domingo, creo que era un martes. Y yo pensaba que iba a ser, pues, el equipo de la diócesis, eran unas 10 personas quizás. Mi gran sorpresa fue que había una reunión de los obispos de la 8ª provincia y cuando iba a comenzar la misa y yo estaba a la puerta esperando para entrar, cuando vi un grupo, para mí en ese momento se sentía como que toda la iglesia se había llenado de obispos, pero eran quizás unos 8 o 10 obispos que entraron y yo me puse muy nervioso. Nunca había predicado a frente de un grupo de obispos, y menos mis obispos, los 2 obispos de la diócesis de Los Ángeles. Le pedí a Dios que me ayudara, y eso, como digo, me puso bastante nervioso. Y, y prediqué. Creo que creo que prediqué bien. Porque a la semana o 2 recibí una llamada del capellán del obispo invitándome a ser el predicador. Bueno, eso fue quizá un poco después, pero un poco después el capellán del obispo Borsch me invitó a que predicara en la misa crismal el el martes de Semana Santa, el siguiente año, para todos los clérigos de la diócesis. Y dos cosas sucedieron. Primero era, pues, mi sorpresa y le dije, ¿por qué me están invitando a mí? Y me dijo el capellán, dijo, pues, eso es lo que te toca por haber predicado también. Y le dije, bueno, pues yo creo que sí acepto. Pues pasé como 3 o 4 meses pensando, diciendo, no voy a llamar y voy a decir que siempre no. Porque ¿quién soy yo para predicar a los clérigos de mi diócesis? ¿Y cómo me van a recibir? ¿Y qué mensaje les llevo? Y yo pasé meses recalculando la cosa y diciendo, no, yo creo que no voy a poder. Yo hablé con muchos amigos y ellos me animaban, me decían, Anthony, te han escogido, eso es una oportunidad y además tú tienes algo, Dios tiene algo que decir a través de tu predicación. Dios tiene algo que decir a través de Anthony Guillen. Entonces, tomé esas palabras en serio y eso me comenzó a dar fortaleza en mi preparación. Ok, Dios, úsame para el bien de tu iglesia y para que yo pueda traer un mensaje a la diócesis. Llegó el día de la predicación y estaba de nuevo bastante nervioso, se comenzó a llenar la iglesia y estaba lleno el templo. Y yo pensaba, estoy tan nervioso que la voy a regar. No me va a salir bien, lo voy a perder, no voy a poder predicar bien. Entonces no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Y yo le pedí a Dios que me ayudara. Yo tenía el sermón preparado, pero sentí que subiéndome en el púlpito, que también ya, bueno, es otra cosa. Y después regreso al aspecto del púlpito.
Eso, entonces, sentí que yo tenía que hacer algo antes de la prédica, porque estaba yo temblando de miedo. Entonces, cuando me subí al púlpito, vi las personas en la iglesia con mis ojos, eh, el, y les dije en inglés, dije, this is really scary. Dije, I am so nervous. Y se rieron. Les dije, esto es muy temeroso y estoy muy nervioso. Y se pusieron y se rieron un poco. Y eso me ayudó a calmarme. Yo tuve que declarar el temor que yo tenía, porque ese temor me estaba deteniendo. Ya que dije esas palabras, como que el peso se me bajó, yo comencé mi predicación y creo que, de nuevo, creo que estuvo bien. Les comento esto porque esas fueron 3 partes que fueron casi en el mismo periodo de mi vida, que me ayudaron a pensar, analizar sobre la importancia de la predicación en mi ministerio. Para ese punto yo ya tenía, no sé, unos 45 años y tenía unos quizás 15 años o más de ordenado. Pero entonces, como la mitad de mi ministerio ordenado, es cuando tuve esa convicción y ese cambio en términos solamente de mi entendimiento de la importancia de la predicación y la preparación necesaria para predicar. Como digo, las otras personas que han compartido nos han ayudado a aprender técnicas de la preparación y del desarrollo de la predicación. Lo que yo quiero compartir con ustedes es mi propio camino en términos de mi entendimiento, primeramente, de la predicación, de la importancia, porque desde ese tiempo mi ministerio cambió en términos en relación a la predicación. Esos 3 eventos en mi vida. Ahora, en términos de mi estilo, yo aprendí, realmente yo comencé a predicar antes de que tomara un curso de homilética. Eso fue unos años después. Pero porque yo fui ordenado en México y el primer trabajo que el obispo me puso encargado, me pidió que estableciera una nueva misión. La fundé, conocí gente que vinieran a la iglesia y después ya de ordenado sacerdote me puso encargado de la parroquia en el centro de la ciudad de Guadalajara. Entonces, sin ninguna preparación, yo simplemente comencé a predicar lo mejor que yo podía con las herramientas que yo tenía y el Espíritu Santo que me guiaba, yo estoy seguro, cada domingo. Ya después, cuando regresé a Estados Unidos y entré al seminario del sureste, el seminario sureste, seminario de Southwest, en Austin, ahí tomé mi primera clase de homilética con un profesor luterano, que fue muy bueno
me ayudó bastante él, su enseñanza, su ayuda y obviamente predicar a frente de nuestros compañeros de salón, donde juntos nos ayudamos a ser mejores predicadores. Pero como les digo, y eso fue la enseñanza, lo que yo recibí. Y yo seguí esos pasos en los primeros 15 años de mi ministerio, o esos quizás ya para entonces unos 12 o 13 años más. Yo seguí esos pasos de leer las lecturas, de orar, de leer comentarios, o en ese tiempo de internet no existía, entonces pues no había algunos libros con sermones, pero más que nada leer texto y leer comentarios y pedirle a Dios que me ayudara a formar el sermón. Y yo escribía mis sermones para cada domingo. Cuando llegué a mi parroquia en All Saints, Todos los Santos, en Oxnard, California, yo seguí con ese proceso. Y como al año, un día en dar una predicación, un sermón, había puesto en mis textos que compartiera una historia. Entonces, ahí como yo la tenía en mi cabeza, no lo escribí. Entonces, como estaba en el púlpito, cuando llegué a esa parte, no sé por qué me moví del púlpito y compartí la historia que tenía y regresé al púlpito para el resto del texto de mi sermón. Saliendo, cuando terminé la Eucaristía ese domingo, varias personas me comentaron sobre la predicación y me comentaron de que les gustó cuando me moví del púlpito. Y una persona me dijo muy específico, como que te despertaste cuando te moviste del púlpito. Me dijo, a mí me gustó mucho, debes hacer eso más. Entonces, lo tomé en cuenta y en vez en cuando compartía historias y hacía esto que me movía del púlpito. Con el tiempo, me seguían afirmando de que la parroquia, los miembros de la parroquia, les gustaba más cuando yo no leía mi sermón y me movía del texto. Entonces, comencé a hacer una guía y tenía unas tarjetas que yo escribía mis diferentes puntos o cosas que quería leer, alguna frase o algún versículo que no quería olvidarme. Escribía todo eso, pero lo escribía en unas tarjetas. Y con el tiempo me bajé del área del altar al pasillo y puse un atril pequeño donde podía tener mis notitas. Con el tiempo dejé las notitas y comencé a predicar así sin notas, sin ninguna nota. Y el, y por la mayor parte me comencé a sentirme más y más cómodo. Mis sermones se fueron por otro rumbo. Yo sentía y yo podía ver las caras de la gente más porque estaba más cerquita, podía ver si estaban conmigo o si los estaba confundiendo o enojando, porque estaba más conectado con el pueblo. Y eso estuvo muy bien, excepto que un día, en estar predicando, una persona entró en el medio del sermón y normalmente cuando alguien entra en medio culto, entran y se sientan inmediatamente en la primera banca donde hay atrás, para no hacer mucho escándalo. Pues esta persona entró, vio el espacio, dio vuelta, caminó a la orilla de la iglesia y se vino a sentar casi a frente, pero a un lado, pero casi a frente de la iglesia. Y yo vi a esta persona caminando y de repente me perdí. No,
no me recordaba en dónde estaba, de qué estaba diciendo, nada. Fue un momento que yo estaba viendo a la congregación, me estaban viendo a mí, hasta que les dije, me perdí. No sé, y entonces comenzaron a darme palabras y pero no me ayudaba, no me ayudaba. Yo estaba repasando todo en mi cabeza, dónde estaba, a dónde iba, y no me podía recordar nada. Estaba en blanco. Y de nuevo, ahí medio temblando frente de la congregación. Y entonces una persona de repente levantó la mano y me dijo, yo tengo una pregunta. Y le dije, ok. Y me hizo la pregunta. Y antes que yo pudiera responder, otro miembro de la parroquia levantó la mano y dijo, yo puedo responder a eso. Y de nuevo le dije, ok. Y esa persona respondió. Y cuando terminó, dije yo, amén. Y se acabó el sermón. Saliendo de misa, muchas personas dijeron, wow, eso estuvo muy bueno. Y yo dije, oh, ustedes no saben cómo yo sufrí. Um, y entonces dije, no, ¿sabes qué? Yo no puedo. Entonces eso me dio miedo de seguir predicando así sin notas. Porque dije, ¿qué pasa si eso me sucede de nuevo? Y sí, me ha sucedido una vez más solamente, pero gracias a Dios, nomás una vez más. Y en eso fue en otra iglesia. Entonces, dos veces me he perdido por completo en mi predicación. Pero por la mayor parte, predicar sin un manuscrito es la forma que yo predico mejor. No es para todos. Um, no es la mejor de las maneras de predicar, necesariamente. Yo tuve un sacerdote jubilado, el padre Ed, que estuvo con nosotros como 2 años. Y a mí me encantaba, él leía su sermón, pero yo creo que pasaba toda la semana escribiendo. Era el profesor en una universidad antes de ser ordenado. Y sus sermones me encantaban. Yo podía haber escuchado por horas. Um, y él me decía, a mí me encanta cómo predicas, yo quisiera predicar como tú. Y yo le decía, yo quisiera predicar como tú. Pero eran dos diferentes estilos. Yo no tenía su don y él no tenía mi don. Entonces, yo siento que en la predicación tenemos que poner atención en qué don Dios nos ha dado. Entonces, yo he llegado a este punto en el cual yo tengo un estilo de predicación que también yo veo que muchas personas hoy en día utilizan. Una vez después de mi sermón me dijo, y he escuchado eso en varias ocasiones, en inglés más que nada, que personas me dicen, I like the way you talk off the top of your head. Me gusta cómo tú hablas de así nomás de lo que sale de tu cabeza. Les digo gracias, pero it's not off the top of my head. Digo, no nomás me salió de así, de nada. Porque yo me preparo. Yo sigo leyendo las escrituras, preguntándole a Dios qué es lo que, muchas veces yo busco, qué es lo que a mí qué preguntas me vienen a mí en leerlas o inquietudes tengo. Porque quizás si yo tengo esas inquietudes, quizás alguien más la tiene. ¿O qué es el mensaje aquí para mí? Muchas veces yo pregunto sobre mí porque yo comienzo conmigo. ¿Qué inquietudes tengo yo? ¿Qué mensaje me tienes a mí? Eso me ayuda. También le pido a Dios, ayúdame a saber qué es lo que qué es el mensaje que debo ofrecer. Y
antes de la predicación, yo y más últimamente, no siempre, yo doy mi sermón en mi cuarto, en voz alta, muchas veces es en la noche. Comienzo mi predicación, a veces me atoro en algo, o yo mismo me digo, no, ya te desviaste. Entonces regreso al punto, pero yo trabajo conmigo mismo, ensayo una o dos veces en voz alta antes de predicar, pero lo tengo organizado, sé cómo voy a comenzar, normalmente sé dónde voy a terminar. A veces me sorprende el espíritu porque donde yo creía que yo iba no es donde llego. Um, eh, pero, pero siento que Dios me utiliza en la predicación. Trato de ser obediente, trato de aprender en el proceso. Y sé que últimamente no es sobre Anthony Guillen y si es un buen predicador o no es buen predicador, sino que es Anthony Guillen que Dios le ha dado este ministerio y me ha llamado a predicar y compartir lo que yo he aprendido y más que nada el mensaje que Dios tiene para sus fieles. Termino con eso y invito a sus preguntas, a sus comentarios. Gracias, Anthony. Si pueden usar el chat para poner sus preguntas o si tienen un comentario, o también pueden usar el reacción botón aquí en frente de ustedes para alzar su brazo, su mano. Hay algunos comentarios en el chat. Ana Hilda dice, gracias por compartir su caminar, al igual que usted, cuando me corresponde hacer predicación. Al salir, mi esposo es mi gran crítico, no le gusta cuando comparto previamente porque me dice que cuando llegamos a la iglesia no es igual que lo que he practicado y lo que digo en el púlpito. Pero sé lo difícil que es cuando tu ser amado te dice claramente que no llegaste o te brincaste o a muchos temas o no sintió la presencia de Dios. Es la crítica más fuerte que me ha hecho. Elizabeth dice que ella tiene que tener por seguridad sus notas en la mano. Eso, hay de todo. Preguntas, padre, ¿cuántos dones hay dentro de la predicación? ¿Hay diferentes estilos? Pues yo creo que cada persona tiene su estilo. Realmente no sé cómo contestar, no sé cuántos estilos hay. Obviamente lo que es más normal o lo que yo veo más son los dos estilos principales, que es leer de un texto o hablar así nomás sin notas. Dentro de eso hay muchos diferentes estilos. Yo a veces utilizo la conversación, a veces involucro a la congregación, a veces preparo preguntas para iniciar el sermón. A veces he pedido, no es algo que hago cada domingo, pero a través en un año yo creo si estoy en una parroquia o cuando tengo esa oportunidad de estar más regular, es normal que una o dos veces yo ofrezca el comienzo y el fin de un sermón, pero invito a las personas que comparten
o que respondan a alguna pregunta o que comenten sobre su propia experiencia. A veces utilizo eso. A veces es más en forma de diálogo. Eso puede funcionar muy bien y eso puede no funcionar para nada. Tienes que tener una congregación que, digo, no lo puedes hacer así como de visitante en algún lugar, porque no soy, tienes que conocer al pueblo. Entonces, a veces es diálogo, no muy regular, pero a veces tiene algún componente de participación de la congregación. A veces he comenzado o terminado con una canción. Diferentes cosas que a veces, unas poquitas veces, he encontrado algo visual, como un breve video, un mensaje que añado a mi sermón como el punto final. He hecho eso en algunas ocasiones, pero no. Hay muchas cosas que diferentes personas hacen, y esas son cosas que yo he tratado de hacer en vez en cuando. Perdón, una cosita más. Y nunca he hecho esto, pero cuando antes de que hubiera Twitter, cuando yo todavía estaba en la parroquia, pero ya teníamos teléfonos celulares. Yo me imaginaba, yo decía, ¿cómo sería si durante mi predicación las personas que me están escuchando me mandaran, imagínate, a veces son ideas tontas. Yo decía, ¿cómo sería si la gente pudiera entrar en diálogo conmigo, pero solamente conmigo? Entonces, yo tengo mi sermón ya todo preparado. Estoy predicando y los invito. Envíenme sus preguntas o comentarios en mi teléfono y que yo los leyera y entonces tratar de incluir, de incluir eso en el sermón y ir desarrollándolo en vivo. Nunca lo he hecho. Yo creo que nunca lo voy a hacer. Pero se me ocurrió eso un día, de que sería interesante poder tener eso, pero lo he hecho como como le digo, más en términos de diálogo en vivo. Perdón. No. Solamente quería mencionar que Nelson Serrano también hace colación al tema de las imágenes. Dice, he visto sacerdotes que se apoyan en imágenes que proyectan en las pantallas durante los sermones. Tengo sentimientos encontrados con respecto a ello, pero no sé qué sea lo más adecuado. Yo creo que para mí, yo fui a una iglesia, creo que era católica romana o luterana, no me recuerdo, varios años pasados. Y tenían una pantalla arriba del altar. Y durante la predicación había diferentes imágenes que se proyectaban. Y cuando yo vi eso, me llamó mucho la atención, me gustó. No lo vi, no eran palabras, nomás eran imágenes que iban como respaldando el mensaje. Me gustó el uso, me gustó la tecnología. Y entonces yo pregunté después del culto si era algo, que si eso se había hecho este domingo o si lo hacían cada domingo. Y me dijeron que lo hacían cada domingo. Como no lo he experimentado regularmente, no tengo mucha opinión si cómo funciona o si la gente responde bien o no. Pero yo imagino, la persona que yo le preguntó me dijo, oh no, el padre lo hace cada domingo y a mí me gusta, o nos gusta, no me recuerdo exactamente sus palabras. Y como digo, es la única iglesia que yo he visitado donde durante el sermón, no, yo creo que son dos,
pero esa era muy particular cómo lo hacían durante la predicación. Si me recuerdo bien, el padre Alex Montes, que está aquí, creo que él también usa o ha usado imágenes durante su predicación. No estoy seguro, pero creo que sí. Entonces, no sé, yo creo que es gusto de uno. Sí, yo me recuerdo, Alex, una vez que yo me recuerdo que estaba predicando y había imágenes al fondo. A mí no me distrae, a otras personas quizás sería mucha distracción. La reverenda Maribel tiene una pregunta. Ajá. Buenas tardes, Padre Anthony. Buenas tardes, Maribel. Qué gusto Como verte. siempre, gracias. Como siempre, un honor escucharle y Gracias. con esta motivación y esa sencillez me llena mucho mi espíritu. Y la pregunta mía es que hay muchos sacerdotes que tienen muchos estudios académicos. Entonces, cuando llegan al púlpito, a la iglesia, en vez de un sermón, a veces traen una conferencia y dejan al pueblo, como tú dijiste antes, sin alimento del día. ¿Cómo cuidarnos nosotros los que predicamos de no traer una conferencia en el momento en que tenemos que traer un mensaje, un sermón a la comunidad? Muy buena pregunta. Y yo creo que yo caía en eso al principio, porque pues yo no me siento un gran, yo no me siento que soy un teólogo o un gran o filósofo ni nada así. Pero en crecer, y especialmente cuando llegué a la iglesia episcopal, yo escuchaba sermones que se oían así como conferencias, unas gran charlas con recitar que poesías y este teólogo y este escritor y este santo y yo decía, ¿dónde sacaron todas esas cosas? ¿Dónde sacan todo eso? Y yo decía, yo quiero ser como ellos. Pero pero quizás no tenía la biblioteca que ellos tenían, y me tardaba mucho tiempo. A veces yo decía, yo quiero compartir algo que dijo tal persona y buscaba en varios libros y no encontraba. Yo me recordaba que había escuchado, pero otras personas tienen una memoria tremenda y saben en qué libro y en cuál capítulo y en qué página casi está algo que estaban buscando. Hoy en día, pues es más fácil escribir el nombre de la persona y encontrar dichos que han dado. Pero yo creo que de nuevo tenemos que regresar a analizar por qué estamos predicando y a quién estamos predicando y qué es el propósito de ese sermón. ¿Quién estamos impresionando cuando damos una conferencia en lugar de un sermón? El sermón, y digo, obviamente el sermón debe estar basado en las escrituras. Entonces, tratar de iluminar, ayudar a la gente a entender el contexto de la cita bíblica. Yo creo que eso es cabe dentro de un sermón, pero solamente al punto de que le estamos ayudando a la gente a entender. Si estamos hablando muy allá, en griego, esta palabra significa esto, y el teólogo tal, podemos dar tanta información
que perdemos a la gente en lugar de ayudar a la gente. La idea es ayudar a la gente, acercarse a Dios, a llevar ese mensaje con ellos en sus vidas, que me encantaría pensar, de que el lunes algunas personas que me escucharon predicar el domingo, te han quedado con algo de ese sermón. Alguna pregunta, alguna duda, o están todavía tratando de analizar lo que dije, o no están de acuerdo y están en su mente peleando conmigo, diciendo, no, Anthony, estás equivocado. Eso, de que se lleven algo del mensaje con ellos y ellas, que se lo lleven y que ojalá que los ha inspirado o los ha retado para hacer algo. Pero el sermón no es para impresionar a la gente de tanto de que sabemos. Entonces tenemos que quitarnos a un lado, recordar que somos instrumentos de Dios en ese momento. Y que la gente viene al domingo para dos cosas. Principalmente, a conectarse con Dios. Y vienen a alimentarse. Y en la Eucaristía se alimentan dos veces. Una con la predicación y la otra con la comunión. Esas son las dos maneras en las cuales la gente se alimenta. Y las dos tienen diferentes propósitos y diferentes significados para la gente. Y los dos tenemos que darles la misma importancia. Perfecto. Tenemos un comentario de Alejandro Montes Vela que dijo, una vez comentó el padre Manuel Sonora, profesor de homilética en el Seminario San Andrés de la Ciudad de México, que un buen sermón es el que sobrevive a la prueba del añejo, es decir, al paso del tiempo, y todavía alguien se acuerda, si no del todo, al menos de una parte. Y Nelson tiene una pregunta. Al llevar algún tiempo predicando, he tenido la sensación de que siempre predico sobre lo mismo, aun cuando no lo es. ¿Cómo vencer ese temor? Algunos llevan como un récord de sus sermones. ¿Es esa la mejor opción? Pues es una buena opción. Yo no llevo un récord de mis sermones. Mira, cuando estuve en México, en esos primeros años, los veranos, yo tomaba una congregación anglosajona por un mes, porque el vicario se iba de vacaciones, entonces yo iba como suplente y hacía las Eucaristías en español, en inglés, y predicaba en inglés. Y en su estudio, en su oficina donde él se preparaba, él tenía, si pueden imaginar esto, él tenía cajas y cajas y cajas de todos sus sermones. Era un sacerdote ya grande, ya mayor. Él los escribía en lo que le llamamos index cards. No sé, eran unas tarjetas blancas de 5 pulgadas por 8 pulgadas. Entonces, él escribía sus sermones en ese tiempo en máquina de escribir, creo que así se dice, typewriter. En línea singular, así como escribían las máquinas esas. Tenía todos sus sermones por fecha, tenía como 20 o 30 años de sermones, todos escritos, todos en archivo, para que él pudiera regresar y pues yo tomaba aprovechaba de estar ahí. Yo leía sus sermones. Podía leer el sermón que dio el mes pasado o el año antepasado o 10 años pasados, porque tenía todos sus sermones allí en su estudio. Y también yo decía, wow, que yo pensé, when I grow up, cuando yo sea más maduro, yo voy a hacer eso también. Yo voy a escribir todos mis sermones y los voy a tener así todos archivados para que a cualquier momento yo pudiera regresar. Me recuerdo en la parroquia en Oxnard,
había un abogado que en vez en cuando, cuando él iba saliendo de la misa, me decía, tía, guarda ese sermón. Dijo, lo puedes hacer de nuevo. Pero como lo daba así nomás, pues no tengo récord. yo no puedo regresarme a recordar qué es lo que dije el año pasado o el mes pasado quizás, porque ya que lo ofrezco, como que se va y no tengo mucha memoria de lo que prediqué. Entonces, para las personas que escriben sus sermones, obviamente es más fácil, pero aún las personas que no escriben, que no tienen manuscrito, podrían tener un diario donde pueden escribir unas notas sobre cada sermón para tener ese récord. Yo creo que es una buena idea. Yo no lo he hecho, pero yo creo que es buena idea. Bueno, una más y ya, como dicen en España, una y no más, Santo Tomás. Pregunta, me preocupa lo que he visto en algunos predicadores que utilizan el espacio del sermón para regañar al pueblo o llamar la atención de alguna situación y lo hacen de manera hiriente, utilizando la lectura. Eso para mí no es la manera y no me agrada en nada y creo que no es el momento y no es correcto. ¿Qué opina usted al respecto? Yo estoy completamente de acuerdo. Yo no creo que el sermón es para regañar, especialmente en una forma hiriente. Nuestro trabajo es traer buenas noticias. A veces, Jesús regañaba en vez en cuando, pero tenía que ser una cosa muy, es algo que uno usa quizás en vez en cuando, pero no que vaya a la gente. Si hay algo que yo tengo que decir, que yo siento que es un regaño, es para todos nosotros. Y yo he dicho eso. Yo siento que nosotros no hemos, podría decir, yo siento que nosotros hemos fallado al inmigrante o nosotros no nos hemos preocupado por los niños aquí en esta iglesia, pero nosotros, porque todos compartimos eso, quizás en esa forma, pero no es yo he escuchado muchos que el sermón es pesado y eso no es buenas noticias. Yo creo que perdemos a la gente, no creo que hacemos mucho bien en regañar. Es más lo que se pierde que lo que se gana con Exactamente, estoy completamente de acuerdo. Me había tardado en decir un refrán, señores, pero ahí va ese, uno y no más, Santo Tomás. Es que me caracterizo porque digo muchos refranes. Padre Anthony, siempre es un gusto escucharlo, siempre es un gusto verlo. Lo aplaudimos con la señal de costumbre y le damos las gracias de verdad por sus palabras, por sus enseñanzas y por su experiencia de vida, que también es una manera muy efectiva de enseñar. Gracias, Padre Anthony. Muchas gracias por ese privilegio y esa oportunidad. Y los animo a los demás. Yo sé que tenemos varias horas ahora de predicar y apoyarnos, ayudarnos en la predicación. Están aquí para aprender y ojalá que esto ha sido algo que ha ayudado en esta preparación. Pero ánimo y adelante. Bendiciones para todos y todas. Seguro que sí. Gracias. Gracias, Padre Anthony.